cura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía. Hola familia CB2, espero que se encuentren muy bien. Estaba recordando ese pedacito de la palabra que dice que en el mundo tendremos aflicciones, y es que es inevitable. Si estamos en este mundo vamos a tener momentos difíciles, muchas veces vamos a atravesar por tragedias, pero ¿saben qué? Sí hay algo que podemos tener el control y también la responsabilidad, y es de fortalecernos en nuestro interior para que cuando esas circunstancias lleguen a nuestras vidas, aun si nos hacen tambalear, no nos derrumben. Y estando aquí todos reunidos, recibiendo la palabra de Dios, rindiendo nuestras vidas en alabanza y adoración a Dios, realmente es un paso muy importante a ese fortalecimiento interior y espiritual que necesitamos. Así que estás en el lugar correcto. Te doy la bienvenida y te felicito por una vez más acompañarnos. Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más, si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, ¿sería yo capaz de amarte igual? Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, oh, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, ¿sería yo capaz de amarte igual? Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Y yo te porque eres mi Dios, te amo porque eres mi Padre, te amo porque eres mi Dios, oh, 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 oh. Te amo porque eres mi Dios. Si decidieras quitarme todo e incluso no amar
amarme más. Si decidieras no perdonarme ni cuidarme, si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme, sería yo capaz de amarte igual. Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía, si te aferraras a tu grandeza siendo Dios, si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido, sería yo capaz de amarte igual. Desde ya quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia. Si estoy aquí no es coincidencia, pues eres dueño de mi existencia y yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. No se trata de lo que me das ni de lo que haces. Cristo, yo te amo. Sin entenderlo, pero yo te amo. Te amo por quien tú eres. Te amo porque eres mi Dios. Te amo porque eres mi Padre. Te amo porque eres mi Dios. Oh, 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 oh. Te amo porque eres mi Dios. Tú no me cambias para amarme, tú me amas tal cual soy. Gracias Jesús por tu cruz. Enséñanos a amarte como tú nos amas, Padre. Oh, yo te amo. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Jesús, me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante,
Hola a todos, los quiero invitar a la casa de los niños. Este será a las 7:30. Los esperamos. Bendiciones. Dios te bendiga, amada iglesia de CB2. Espero que tengan un feliz día hoy. Quiero compartirles una palabra, un consejo, una amonestación, un mandato de parte de Dios para todos aquellos que hemos decidido aceptarlo en nuestro corazón, seguirlo, amarlo y cobijarnos bajo su amor y sus bendiciones. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, y dice la palabra: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahora, aquí el Señor les está dando instrucciones porque los saca de tierra de Egipto y los guía hacia la tierra prometida, una tierra donde fluye leche, miel. Recordemos que Josué y Caleb van y regresan con noticias y dicen: los frutos son grandes y podemos poseer esa tierra. Entonces Dios les dice: la van a poseer, los voy a bendecir abundantemente, pero cuídense de no olvidarse de Jehová, su Dios. Cuiden de los decretos, los estatutos y los mandamientos que yo les he dado. Versículo 12. Y advierte el Señor: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Pero cuidado, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espacioso. Y entonces la palabra describe toda la protección que Dios les dio a ellos. Pero el punto importante que quiero traerles el día de hoy es: cuidado y no se enorgullezca tu corazón. ¿Qué quiere decir la palabra? No nos creamos que las bendiciones que tenemos, la multiplicación que tenemos, es por nuestras propias fuerzas. Ha sido el Señor que nos ha bendecido. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos olvidamos de tener cuidado del reino de Dios, de lo que Dios tiene en su corazón, para que nosotros lo apoyemos, entonces nosotros estamos viviendo con un corazón lleno de orgullo. El orgullo nos lleva a olvidarnos de Dios, que Él ha sido quien nos ha provisto de todas y cada una de nuestras necesidades, anhelos y sueños. Amada iglesia, no te olvides que es el Señor quien nos llena de bendiciones, quien nos cuida y quien nos protege. Así que yo te invito a que en este momento dispongas tu corazón, tu mente y todo tu espíritu para cumplir con la palabra de Dios. Y vamos a traer ofrendas a nuestro Señor. Aquí en la parte de abajo de esta transmisión vas a encontrar diferentes formas en las cuales puedes enviar tu ofrenda. Y recordar que ese 90% ha sido Dios quien te lo dio, porque el 10 le pertenece a Él. Dios te bendiga. Bendiciones para todos mis queridos hermanos y amigos. Otra semana más que nos regala el Señor con sus bendiciones, con su palabra que nos guía, que nos hace vivir esta vida agradable a ti, Señor, con todos sus altos y sus bajos, pero procuramos ser agradables con nuestras vidas a tu voluntad, Señor. Y también tengo un tema que espero que les guste, y sobre todo es un tema centrado en la palabra de Dios y que los haga reflexionar acerca de ustedes mismos. Este siempre es el objetivo de la palabra de Dios. Recuerden, la palabra de Dios es como un espejo en el que tú te miras a ver cómo estoy delante de Dios. Lo he titulado El Sermón del Monte, porque el mensaje se basa en el Sermón del Monte, pero podría perfectamente llamarse Características de los que heredan el cielo. Y comienzo con el versículo 20 del capítulo 5 de Mateo. Ustedes saben, Mateo 5 es el Sermón del Monte. El versículo 5 dice así: porque os digo que
si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Claramente el Señor está negando la entrada a los cielos a una clase de personas. Dice, no entraréis. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es ese requisito? Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Ok, hay que meternos un poquito dentro del tiempo en que esto se escribió, ¿verdad? El Señor Jesús que dijo estas palabras. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? Ok. Cuando el Señor llegó a la tierra, el Señor Jesús, ya los fariseos tenían establecidos su justicia para con Dios. O sea, ya ellos tenían establecido cuáles debían ser las características, que más que todo eran obras, acciones, para vivir justamente delante de Dios. Pero casualmente, todas esas características, que eran más de 400, que eran la ley para ellos, pero la ley realmente son los 10 mandamientos, pero ellos habían añadido como 400 más de 400 requisitos para vivir justamente, y más que todo se relacionaban con obras que ellos tenían que hacer. No hagas esto, no comas con las manos sucias, lávate las manos, el día sábado te tienes que recluir a las 3 de la tarde, no subas a la azotea siquiera, no camines más de una milla, no esto, no aquello, sí esto, sí aquello. Eran simplemente obras. Y el Señor Jesús se fue prácticamente en contra de esas cosas, no negando eso, sino añadiéndole más a eso. Por eso decía, si vuestra justicia no fuere, ¿qué? Mayor. O sea que el Señor Jesús le decía a sus discípulos que para entrar en el reino de los cielos había que hacer más que todas esas obras. Y bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en el Sermón del Monte. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Pero miren, la clave entonces de la salvación para entrar al reino de los cielos, para entrar al cielo, es la justicia. Palabra clave, la justicia. La justicia de Dios, no la justicia de los hombres, ¿verdad? Ya sabemos que Dios, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que hay un genuino arrepentimiento, un cambio de vida, porque ahora queremos vivir de acuerdo a las normas de Dios. Entonces el Señor nos hace justos. Es una declaración de legalidad. Legalmente estamos justos delante de Dios el Padre. Es una declaración de legalidad. Y a eso se refiere la justicia, pero hay otra clase de justicia que es la que vamos a ver en el Sermón del Monte, también justicia de Dios. Ahora, mucha gente, son muchos los que no se preocupan por la eternidad. Muchos, hay una filosofía, ¿verdad? El pasado ya dejó de ser, no te preocupes por eso. El futuro es incierto, no te preocupes por eso. Vive el presente. El presente lo debes vivir completamente. Y bueno, y eso es cierto, ¿verdad? Tenemos que vivir el presente, pero según las normas de nuestro Señor. Debemos vivirlo. Y hay personas que no se preocupan entonces por esto por diferentes motivos. Por ejemplo, los ateos no les importa esto, ¿verdad? Porque esto es la palabra de Dios. Y para ellos Dios no existe. Entonces, lo que Dios ha dicho sobre la vida eterna, para ellos, a ellos no les interesa saber acerca de eso porque no creen en un Dios, no creen en Dios. Hay otros que sencillamente viven la vida hippie, la vida de que todo está bien y hay que vivir la vida y que Dios es chévere, ¿cierto? Y otros se creen salvos, ya lo habíamos hablado, ¿verdad?
de esto en prédicas anteriores. Sí, porque yo soy salvo. ¿Por qué? Porque desde chiquito yo creo en Dios. ¿Y qué crees en Dios? Ah, que Dios es un Dios bueno, que todo lo puede, chévere. Y allá nos vamos a ver, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Es una falsa doctrina. O sencillamente creen que son salvos porque se bautizaron desde pequeños. O creen que son salvos porque hicieron una oración de fe. Un error doctrinal también, eso no lo dice la Biblia. Hay otras condiciones para saber que uno es salvo, y eso ya lo expliqué hace 15 días en una predicación. Y hay otros que sí saben que existe la vida eterna, pero no les importa saber más. Esos también creen que porque van a la iglesia o que porque sirven en la iglesia o porque dan diezmos y ofrendas, ya tienen agarrado el cielo. O sea, hay personas que no les importa. Y está el grupo de personas que realmente les importa. Les interesa esta clase de mensaje que yo estoy dando y que es mi interés. Que los que me siguen lo tengan pendiente. No solamente que lo sepan, sino que lo tengan en cuenta permanentemente. Dios exige requisitos. Y eso es lo que yo les quiero hablar. Miren, las personas pueden tener dudas o errores doctrinales o creencias acerca de la salvación, acerca de entrar al cielo, pero Dios lo tiene bien claro. Vamos a mirar segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Dice así la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. 2 puntos. Conoce el Señor los que son suyos. Gloria al Señor. El Señor te conoce. Eres de Él. ¿Quiénes son esas personas que Él sabe que son suyos? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que son de Dios son apartados de iniquidad. Oh, más claro no canta un gallo. Está clarísimo. Los hijos de Dios, los que heredan el cielo, viven apartados de iniquidad. Iniquidad es la maldad, la perversidad, la injusticia. Todo acto contrario a la moral. Óyeme, cuando yo leí esta frase, todo acto contrario a la moral, enseguida mis pensamientos vinieron a la situación actual del mundo. Si tú miras el mundo actual, cómo está, por todas partes ves actos de inmoralidad, perversidad, iniquidad. Y van a ser una de las características del anticristo. El inicuo lo llama el Señor. ¿Por qué? Que practica la iniquidad. Este es un tema aparte, pero de esto está lleno el mundo. De inmoralidad, completamente. Ahora, usted me dirá, pastor, entonces usted no peca. Los cristianos no pecan, ya lo hemos venido diciendo. Nosotros, los cristianos seguidores de Jesucristo, seguiremos pecando hasta cuando el Señor venga por nosotros o hasta cuando partamos de este mundo. Eso lo dice la palabra de Dios. Puse el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía que él eso que no quería hacer, eso hacía. Y lo que quería hacer, no lo hacía. ¿Por qué? Porque dentro del hombre
existe una lucha continua entre el bien y el mal. ¿Cómo logramos ser vencedores de esa lucha continua? Sencillamente llenándonos de la palabra de Dios. Y usted me dirá, pastor, pero eso de no pecar, eso no se puede. Efectivamente, no se puede. No se puede. Pero el cristiano, cada vez, cuando decide seguir a Cristo, cada vez pecará menos. En la lucha de él, de esa persona, luchando por vivir en santidad, todo el mundo la va a ver y va a ver que existe un Cristo en ese corazón, en esa mente, en esa cabeza, porque da muestras de que quiere agradar a Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros pecamos, nos acercamos a Cristo, el Señor, confesando nuestro pecado. Y Él va a ver nuestro corazón arrepentido y nos limpia de toda iniquidad. O sea, nos quita el pecado y nos quita la iniquidad, la maldad. Entonces esa maldad se va, pero vuelve porque está en nuestra carne. Pero cada vez en la lucha seremos vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Se notará la victoria permanentemente. Mira, y llega el momento, también lo mencioné la vez pasada, en que nosotros como creyentes odiamos el pecado que cometemos. El apóstol Pablo lo dijo, Romanos capítulo 7 y versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, lo que odio, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque el creyente que está centrado su vida en Dios, cada vez que peca, se arrepiente, va a los pies de Cristo, recibe sanidad, recibe perdón, pero ha pasado por el odio a su propio pecado. Esta es la victoria. Cada vez lo odiará tanto que no querrá saber nada, absolutamente nada de él. Por eso es que dice la palabra que el cristiano no peca. No significa que no peca, sino que no vive. El original del verbo en griego significa que no vive continuamente en el pecado. Gloria a Dios por la palabra del Señor. Vayamos entonces a la palabra de Dios, Sermón del Monte, Mateo 5. Mateo 5, y comienza así. Viendo la multitud, subió al monte, Jesús, el Señor, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oído, el Señor va a enseñar. Entonces hay que estar muy atentos a lo que va a enseñar en el Sermón del Monte. Yo les digo algo, con el Sermón del Monte podríamos estar hablando 20 prédicas, 20 espacios como este. Yo no pretendo hablar extensamente del Sermón del Monte hoy, pero sí dar algunas claves que nos pongan a reflexionar sobre el Sermón del Monte. De pronto más adelante continúo enseñando sobre esto. Pero mira, el Señor les enseñaba. ¿Quién no quiere recibir una enseñanza de parte del Señor? Todos necesitamos esa enseñanza. ¿Y a quién le dirigió esta enseñanza? Había mucha gente y él subió. Le siguieron sus discípulos. A sus discípulos. Discípulo es el que quiere escuchar a Jesucristo, el que ha decidido seguir a Jesucristo, el que ha decidido llevar una vida de acuerdo a los parámetros establecidos por el Señor Jesucristo. Ese es un discípulo. O sea, el Señor te está hablando a ti, me está hablando
a mí. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Claramente lo dice, ¿verdad? El reino de los cielos es aquel que es pobre en espíritu. O sea, claramente yo puedo deducir de que, según la enseñanza del Señor Jesús, que los que no son pobres en espíritu no van al cielo. Entonces es interesante saber quiénes son los pobres en espíritu. A mí siempre me llamó la atención, bienaventurados los pobres en espíritu, porque uno tiene la idea de lo que es la pobreza, ¿verdad? Porque desde niños vimos a la gente en la calle, a los pobres ganándose la vida de alguna manera, ¿verdad? Vendiendo cosas en un carro jalado de tracción animal, jalado por burros. Y vimos mucha pobreza de pronto en nuestra niñez, ¿verdad? Porque hay pobres en diferentes escalas. Hay aquellas personas que no viven en abundancia, que tienen lo justo, ¿verdad? Trabajan, se esfuerzan bastante, a veces trabajan más de lo que deberían trabajar, pero comen, duermen. Normalmente sus hijos no pueden ir a colegios privados, no pueden ir a la universidad, ¿cierto? Y hay otros pobres que ni siquiera tienen casa, o viven en casas pero donde se ve la escasez por todos lados, ¿verdad? Tú entras a sus habitaciones, los colchones ya están bien maltratados, las camas están bien maltratadas, todo está en decadencia. Y hay otros que es la extrema pobreza, que no tienen nada, viven en la calle. Comen migajas de lo que encuentran. Extrema pobreza se llama eso. Mira, el Señor Jesús obviamente no se refería a esta clase de pobreza, porque dice pobres en espíritu, es una pobreza espiritual. Pero se refiere a estos pobres espirituales que no tienen absolutamente nada y llegan hasta donde Él, hambrientos de tener a Dios. Aquellos que dicen, no tengo nada que ofrecerte. Solo este corazón quebrantado, necesitado de ti, Señor. Un pobre en espíritu, encontré definiciones. Google, el doctor Google. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. Es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. No tiene absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo. Me gustó esta palabra, bancarrota absoluta espiritual en él mismo. ¿Cuándo estamos apartados de Dios? Sí, y también me gustó esta definición, porque yo fui uno de los que cuando mi hermana me decía, estás en pecado, y yo decía, ¿y pecado yo? ¿Cuál es mi pecado? Sí, ¿por qué? Porque yo me creía que yo vivía correctamente. No fumaba, no tomaba. Bueno, había otras cosas del mundo que me gustaban mucho, pero eso no. Ni tomar, no me gastaba mi dinero, atendía a mi mamá correctamente, la honraba, a mi papá también. Yo no peleaba con nadie. Pero yo reconocí que
Yo necesitaba a Dios. Y lo reconocí desde muy temprano, desde los 15 años de edad, desde antes. Yo estaba en la búsqueda de Dios y lo vine a aceptar al Señor. Tuvo Él que revelarse de una manera especial para reconocerlo y poder aceptarlo. Y reconocer que yo había vivido 38 años de mi vida sin Él, sin tenerlo en cuenta a Él. Vivía mi vida según mis preceptos, no según sus preceptos. Me gustó esto, voy a repetirlos. El pobre de espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando estamos apartados de Dios. Y después dice, los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. Miren, cuando yo conocí al Señor, fue una situación muy conflictiva para mí, para mi familia. Fue una bancarrota económica, pero también muy problemática en cuanto a persecución, problemas, amenazas de secuestro, de matar a alguien de la familia, de secuestrar, todas estas cosas. Y ahí conocí yo al Señor. Pero por otra parte había éxito en la vida profesional. Y de pronto esto no me dejaba acercar a Dios. Porque aunque yo vivía sanamente, según yo mismo, y tenía éxito en la vida profesional, matrimonial también, sin embargo, el Señor tuvo que usar una herramienta para que yo me acercara a Él. Y yo llegué completamente deshecho ante el Señor, quebrantado hasta decir no más, hasta llorar inconsolablemente, porque necesitaba a Dios. No solamente necesitaba protección física, lo necesitaba a Él. Esto me ha hecho reflexionar acerca de mi vida, con lo que es ser un pobre espiritual. Y el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya les comenté, ¿verdad? El pobre en espíritu llora inconsolablemente delante del Señor, porque reconoce que no es nadie, que no tiene nada, ni los títulos valen, ni el dinero vale, ni las buenas relaciones valen cuando se compara con la necesidad de tener a Dios, de poseer a Dios. Y lloran. Y esto me hace recordar palabras del Señor Jesucristo, Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Ustedes creen que solamente era a los que no tenían dinero? Era para ellos, pero principalmente a los pobres en espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Un pobre en espíritu es un quebrantado, no un quebrado económicamente, quebrantado de corazón. Él todo está despedazado, está triturado, molido y necesita una consolación. Y el Señor dice, yo he venido para darles consuelo. Dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. No es solamente vista a los ciegos naturales, sino los espirituales, los que no ven a Dios. Y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Tú crees que el Señor va a venir solamente porque tú estás oprimido un día? Porque el día amaneció oscuro y lluvioso y te da nostalgia y te sientes opresión. No, a los oprimidos por el diablo. Ustedes saben que el diablo no oprime
a su gente, oprime es a los que son de Dios. Su trabajo, su estrategia militar es contra los hijos de Dios. A los de Él no los oprime. A los de Él los deja que vivan su vida porque saben que están en el camino de la perdición, que es lo que Él quiere, que la gente se pierda. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos, ya lo he dicho muchas veces. Los mansos son los que aceptan, tienen esa facultad de aceptar fácilmente la voluntad de Dios. La Biblia dice que Moisés era manso, el más manso de los hombres. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso, dijo el Señor. ¿Por qué? Porque Él también dijo que Él aceptaba siempre y hacía todo lo que su Padre quería que Él hiciera. Eso es manso, el que acepta la voluntad de Dios. Preguntémonos, ¿nosotros aceptamos la voluntad de Dios? ¿Sí? Sí. Comienza a pensar. ¿A diario tú aceptas la voluntad de Dios? Si no la aceptas es porque no eres manso. No vas a tener la bienaventuranza de entrar al cielo. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, si tú no eres manso, si tú no aceptas la voluntad de Dios, te sugiero que te examines, que te revises. Sigamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando uno llega a los pies de Cristo quebrantado, viene con ganas de justicia. En el caso mío, sí, llegué con ganas de justicia en la tierra. Había habido mucha injusticia conmigo y también necesitaba de su justicia. Necesitaba que Dios me hiciera justo y me enseñó cómo hacerlo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los misericordiosos son los que otorgan perdón todo el tiempo. Eso es ser misericordioso, otorgar perdón. Te pueden ofender 70 veces 7 en un día, pero tú sigues perdonando. Pregunto, ¿en tu vida hay resentimientos? ¿Eres de las personas que fácilmente se hieren? ¿Eres de las personas, en mi tierra decían, cascarita de huevo, que se resquebrajan fácilmente? Cualquier cosa las quiebra y se molestan. Por cualquier cosa se molestan, se hieren. Mira, eso en el cristianismo no tiene cabida. Uno no puede estarse... Está bien que hay cosas que molestan, pero no te pueden resentir, no puedes guardar rencor en tu corazón. Y menos esperar vengarte. Así que si tú en tu corazón estas cosas las sigues manejando, revísate. Porque aquí lo dice claramente, te repito, y perdón que sea tan incisivo, los hijos de Dios son misericordiosos. Y todo este sermón se refiere a las características de los hijos de Dios. Y dice que los que no son hijos de Dios no entran al cielo, eso lo sabemos. Revísate. Si eres de los que se ofenden fácilmente, cambia tu manera de pensar. No puedes vivir en el resentimiento, ni en el rencor, ni en la venganza. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Miren, esto da para otra prédica. Limpio corazón, los de puro corazón. Limpieza de corazón significa pureza. Pureza. ¿Sabe qué es pureza? Libre de impurezas. Libre de impurezas. Repito, el cristiano peca. Ya, ahí cometió una impureza. Pero enseguida se da cuenta y va a los pies del Señor arrepentido.
recibe perdón y limpieza, vuelve a ser 100% puro. Un limpio de corazón es 100% puro. ¿Qué quiere decir esto? Es un santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos vivir una vida de santidad. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que no son pacificadores serán llamados que no son hijos de Dios, son los pacificadores. Si tú eres de los que incendian relaciones, hay personas cuando alguien está molesto y va donde alguien a quejarse, a desahogarse, en vez de calmarlo, lo incendia. No puede ser, te hizo eso. No, es que él siempre es de esa manera. Esa persona siempre hace lo mismo. Y en lugar de aplacar, de apagar el fuego, lo que hace es incendiar. Si tú eres así, revísate, procede al arrepentimiento. Eso no es sano, eso no es de un hijo de Dios. Vayamos al versículo 17 de Mateo 5. Una de las características, uno de los requisitos de los hijos de Dios es la obediencia. Versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para obedecer. Sí, porque los fariseos pensaban, no, este hombre viene aquí a quitarnos todas nuestras leyes. No, Jesús llegó a quitarle todas las leyes establecidas por los hombres, por los fariseos y por los escribas, acerca de cómo debía ser el comportamiento de una persona que sigue a Dios. Y el Señor le dijo, yo vengo a cumplir la ley. La ley, básicamente, son los 10 mandamientos. La ley y los profetas. Lo que se había escrito, lo que Dios había utilizado a profetas para hablar por la boca de ellos, la palabra de Dios. Dice, yo vengo a cumplir todo eso. Pero lo que ustedes establecieron, esos 400 y pico de requisitos, eso no lo voy a cumplir. Tremendo. La ley de Dios se cumple. Por eso, escucha la palabra de Dios. Escucha a los predicadores que te hablan de la palabra de Dios. Entonces viene el versículo 20, que fue el versículo con que comencé. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya los fariseos habían establecido esos 400 requisitos y el Señor se los echa por tierra. ¿Por qué? Porque el Señor va más allá. Los fariseos habían establecido requisitos físicos, obras, pero el Señor se va al corazón. Versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, los fariseos decían que la ley dice que el que mata hay que matarlo. Y el Señor dice, no, es que voy más allá. Es que tú no te puedes enojar contra un hermano. Está bien que te puedes molestar en algún momento por algo que hizo, porque todos somos seres humanos, pero eso tienes que sacarlo de tu corazón inmediatamente. No puedes permitir. ¿Cuánto que dura el enojo en el corazón de una persona? Que dijo el Señor Jesús, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Un día debes sacarlo inmediatamente de tu corazón. Y miren, no solamente es enojarse, es decir con palabras a un hermano que es necio o que es fatuo. Fatuo es que es sin fundamento en nada. Puede ser que sea verdad, pero no se lo digas. A no ser que sea con ánimo de corrección y de crecimiento. Pero no por crítica mala, crítica que haga daño. Mire, y esto es tan grave que dice aquí, quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Más claro no canta un gallo. Clarísimo. No podemos tratar mal a nadie, ni por palabra, ni por pensamiento.
Vámonos un poquito más allá, ya estamos para terminar. Cuando habla del adulterio. ¿Oíste el versículo 27? ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Va más allá. No es solamente cometer el adulterio físicamente, irse a la cama con una persona que no es tu cónyuge. Es haber pensado, mirarla con ojos sexuales a una persona que sea diferente a tu cónyuge. Ya adulteraste. Además, versículo 33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurirás sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto te más procede. Acuérdense de lo que les dije. Apegado a la verdad. Siempre. Esa es la característica del cristiano. Ojo, el que anda en la mentira, revísese. Revísese. Hay tiempo, estamos a tiempo para arrepentirnos y corregirnos. Oíste que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Qué difícil es, ¿verdad? Si te dan una mejilla, poner la otra. Pero no se trata de que te den físicamente una trompada. No, es que te ofendan. Al que te ofenda, no le respondas con otra ofenda, con otra ofensa. Está dispuesto a recibir más. Eso es lo que pide el Señor de ti. Versículo 43, clave lo que viene, clave. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El Hijo de Dios no solamente ama a los que son amigos de Él, a los que son sus familiares, ama incluso a los enemigos. No como dicen algunas personas, no, yo no lo amo, pero yo oro por Él. El Señor no dice que ores por tus enemigos, es que lo ames. Así como el Señor nos ama a pesar de nuestras ofensas y nos vuelve a perdonar. De esta manera, sabemos nosotros que somos hijos de Él. Si tú tienes problemas en este aspecto, revísate, arrepiéntete, ama a tu enemigo. Y el último versículo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el Señor nos manda a ser santos, definitivamente santos. La pregunta es, ¿estás viviendo una vida santa? Te invito a que reflexiones sobre esto dicho. Y oro para que el Señor ministre tu corazón. Todos estamos en el camino. Todos estamos siendo moldeados cada vez más. Barro en sus manos somos, pero el Señor hace como el alfarero vasijas hermosas y perfectas. Estamos en el camino de la perfección. Yo oro para que el Señor te dé la fortaleza. Y sobre todo, que cada vez puedas vencer más al pecado. De esta manera verás a Dios. De esta manera podrás escuchar el Espíritu Santo de Dios. Podrás seguir sus enseñanzas. Dios te bendiga y te guarde. Amén. En CB2 queremos orar por ti. Si tienes una petición de oración, comunícate con nosotros al 954-82-51-673.
Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana